Hola Géminis, bienvenido a tu lectura del día de hoy, bienvenido a tu canal Gaba Tarot Oficial. Gracias por acompañarme, gracias por darnos la confianza de aconsejarte, gracias por compartir estos minutos con nosotros, por dejarte guiar por este hermoso mazo que siempre está muy bien intencionado para poder llevar a ti los mejores consejos del tarot. Gracias, mi querido Géminis, por confiar en nosotros y sobre todo por compartirnos tu valiosísimo tiempo. Te recuerdo que el tarot es una herramienta muy poderosa para poner ante tus ojos la disposición de las energías en tu presente y las probabilidades del futuro, mi querido y adorado Géminis. Recuerda que solo tú decides cómo juegas el juego de la vida y el tarot te pone ante tus ojos las fichas o energías disponibles en este momento para ti. No quiero que nada nos estorbe, entonces estoy asegurándome de que no haya nada. Vamos a empezar a sacar tu primera tirada, mientras te agradezco también por tus comentarios, por tus likes y por tu suscripción. Mi querido Géminis, por favor, en este momento tómate un instante para respirar profundamente y traer a tu mente esta situación tan importante que se está presentando en tu momento de vida actual. Eso que te quita un poco de paz, ponlo en este momento en las manos del tarot para que se clarifique la situación, cómo se va a desarrollar y qué es lo que tienes que hacer para resolverla a tu favor. Mi querido y adorado Géminis, lo que vemos en esta tirada es que en este momento te encuentras meditando profundamente sobre una situación que puede ser amorosa, que ha estado afectando también tus tu economía, ¿sabes? Es muy extraño cómo se están mezclando en este momento los palos, pero mira, aquí te veo como que en el pasado tuviste que cerrar tu corazón un poquito al amor porque te sentías frustrado, porque sentías que estabas sembrando pero no recogías absolutamente nada en temas del amor, ¿sabes? Como que empezaste a frustrarte y a cerrarte más y más porque sentías que en el pasado habías dado demasiado y no recibías lo mismo a cambio. Mi querido Géminis, dime si estoy en lo correcto. Ahorita vamos a clasificar, a seguir leyendo y a clarificar una por una estas cartas. Ahora lo que veo es que estás meditando sobre una situación que tiene que ver con una persona de tu pasado que vino a solicitarte ayuda. Puede ser de una pareja que dejaste atrás, una pareja que no funcionaron y que ahora viene a pedirte un poco de ayuda en los temas económicos, o a lo mejor con ese pretexto se acerca a ti para ver qué puede obtener. Aquí el consejo que te da el tarot es que en su momento tú, cuando estuviste con esta pareja, te sentiste sumamente enganchado. Sabes que es una persona que siente que puede tener control sobre ti, porque tú fuiste en el pasado sumamente generoso o generosa con esta persona. Y sí, llegaste a ayudarle en temas financieros, llegaste a ayudarle también en temas profesionales, le llegaste a ayudar en temas de crecimiento para él, para ella. Tú estabas en una posición más alta y esta persona pues se sirvió de que tú confiabas o tenías amor hacia ella y tomó de más. Ahora vuelve a pedirte tu ayuda, pero aquí te pide el tarot que vayas con muchísimo cuidado con esta persona, porque es una persona que está acostumbrada a tomar de más, a abusar, a ver solo por sí misma, y te pide que lo veas desde esta perspectiva para que te cuides, porque de otra manera podrías volverte a enganchar con esta persona y
no conviene, ahora no conviene, mi querido Géminis, no es un buen momento. No es un buen momento porque tú ya te había cerrado al amor, muy probablemente a causa de una de las historias de dolor que tuvo que ver con esta persona. Estabas muy bien, estabas tranquilo, estabas encontrando o estabas en búsqueda de tu paz y esta persona te vino a sacar de esa paz al venirte a buscar pidiéndote una ayuda, si no es económica, una ayuda profesional, una orientación, y se vale de eso para volverte a esclavizar. Sus intenciones son nuevamente que caigas en su red y volver a sentir que te controla para tener acceso a todo lo que es tuyo, mi querido y adorado Géminis. Dime si esto resuena contigo, no son buenas noticias. Nada más te pide el tarot que vayas con pies de plomo, que no te dejes atrapar. Si quieres ayudarle, ayúdale. Si está en tu naturaleza ser generoso y ayudar, permítete ayudarle, pero no caigas en su trampa, porque esto puede ser que a lo mejor sí necesita la ayuda, pero también lo va a tomar de pretexto para volverte a atar a su vida. Ay, mi querido Géminis, dime si te resuena esto. Obviamente recuerda que es una tirada general que no para todos va a aplicar igual. Si esto te resuena, tómalo como consejo, si no, déjalo ir. Y ahora vamos a pasar a la siguiente tirada en temas del amor. Esta tirada va a aplicar igual si tienes pareja o si estás soltero. O en la situación en la que estés, puedes estar en una relación como ilícita, ya sabes, como a escondidas, puedes estar con un casi algo, no lo sé. Aquí aplica para todos esta situación. Estás viviendo un cambio importante en tu vida emocional. Estás viviendo un cambio importante que es el inicio de algo que te va a hacer muy, muy feliz. Este inicio ya lo habías previsto, ya se veía llegar. De hecho, tú un poco lo planeaste. Te movió muchísimo el estar enganchado a una persona, enganchado o enganchada a una persona en el tema íntimo. Si tú estás soltero o soltera, no importa cuál sea tu situación, hay una persona en la que has estado pensando muchísimo en la parte sexual, o la extrañas o te extraña, o te piensa y te necesita, y tú también. Si estás en pareja, la lectura que esto tiene es que han estado viviendo muchísima intimidad muy satisfactoria, y en este momento su vida está dando un cambio. ¿Hacia dónde? Pues bueno, este cambio va a ser resultado de este apego que tienen, o bien de esto que han estado compartiendo, que ha resultado muy placentero. Puede tratarse de que pues van a ir a vivir juntos, van a convivir más, van a empezar una convivencia, o quizá si estás soltero podría empezarse una relación. Lo están pensando, algo que empezó de manera muy fogosa va a girar la rueda del destino y los va a poner en la posibilidad de construir algo más, con base en eso sí, pero algo mucho más estable para los dos. Y lo están pensando. Si es en pareja, van a seguir disfrutando de esto, pero es probable que también este giro del destino se vea marcado por un embarazo, por les digo, como que la vida se les acomoda de manera que esta convivencia que ha sido tan exitosa en el tema íntimo pueda prolongarse y pueda crecer también en lo emocional, mi querido Géminis. Dime si esto te resuena, dime si hace sentido contigo. Te veo contento, te veo tranquilo, te veo disfrutando. Por ahorita te veo pensando y planeando para ese futuro con esa pareja o con esa persona con la que has sentido muchísima química. Te estás pensando en llevarlo a un siguiente paso. Enhorabuena y que todo salga bien, mi querido Géminis. En los temas del dinero, ¿habías estado triste? ¿Habías estado pasándola un poquito mal? ¿Habías estado deseando moverte hacia otro lugar? Y por fin, en este momento, te veo disfrutando de un viaje. Vas a viajar, estás viajando o estás planeando ya ese viaje y estás por salir de viaje. Y esta hermosa tirada nos dice que disfrutes, que este viaje
obviamente es fruto de tu esfuerzo, de tu dinero que gastes y que seas completamente, te dejes llevar, que que no escatimes en tu placer, que lo mereces, que estás por vivir cosas muy importantes, cosas muy enriquecedoras en el tema experiencias de vida, así que no tienes por qué padecer ni por qué escatimar en este momento, porque estás haciendo un viaje que habías planeado, que te mereces. Financieramente fuiste lo suficientemente responsable para planearlo y ahora solo el tarot te indica que por favor te dediques a disfrutarlo. De esa manera vas a hacer que la energía del dinero se fluya, así como este loco, así como tú, y va a regresar a ti después de todo. Así es la energía del dinero, es como un dar y recibir. Si tú te enriqueces con ese dinero, si tú te pudiste comprar esta experiencia, ve y disfrútala al máximo, sin escatimar, tampoco sin ser demasiado irresponsable, pero permítete fluir y disfrutar lo mejor de lo que has trabajado, mi querido Géminis. Sin más por el momento, dime si esta lectura ha resonado contigo, si está dándote algún mensaje de valor, si algo en este momento de vida está pasándote exactamente igual como te lo hemos contado. Espero que sí, espero que puedas tomar lo mejor de esta lectura y que lo que mejor se ha visto proyectado llegue a ti para tu mayor bien. Sin más, me despido pidiéndote que dejes un like si este video te agradó y que pronto regreses a conocer más de tu energía disponible en un siguiente video, mi querido Géminis. Te dejo, te mando muchas bendiciones y te deseo lo mejor hoy y siempre. Namaste.